Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Y lo hemos invitado esta mañana para que llegue a los micrófonos de Huancavilca 830M al señor ingeniero Bruno Leone Pignataro, presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador, pero básicamente un hombre que todos los días con su gente emprende la tarea que se llama trabajar, producir. Y es un sector que nada le debe al gobierno. Todo es a pulso y bajo la naturaleza. Bruno, buenos días. ¿Cómo está, mi querido amigo? Buenos días, estimado Clever. Muy bien, gracias a Dios. Aquí amaneciendo y procesando el anuncio del señor presidente la noche de ayer. Aquí que encantado de la vida de poder comentar de este importante momento que estamos viviendo. Ahora, yo lo califico esta presencia y este anuncio del presidente Lenín Voltaire Moreno Garcés como un camino a la certidumbre, porque no sabíamos a dónde íbamos. Entonces, con los anuncios, por ejemplo, en el sector exportador, ustedes lo van a procesar, obviamente, como exportadores. Dijo que el 5% de la salida de divisas al sector exportador se lo iba a quitar. Y, por ejemplo, a las inversiones o el producto de las inversiones extranjeras, las utilidades, las podían sacar sin pagar el 5%. ¿Esto es así lo procesó Bruno Leone, o yo soy el equivocado? A ver, mi estimado Clever, yo primero quiero decir que el contexto del mensaje del anuncio del presidente, a mi manera de ver, y he estado leyendo las opiniones de algunos otros presidentes de Cámara y personas entendidas, analistas, va en el sentido correcto. Es decir, es un cambio en función de lo que estuvimos acostumbrados los últimos años. Es un cambio y me da la impresión de que son los primeros pasos hacia el famoso cambio de modelo que venimos viviendo hace algún tiempo, aquel modelo basado en el gasto producto de los altos precios del petróleo. Eso ya quedó atrás. Esos 4 ejes planteados, que son la base después de esas 14 acciones que se van a tomar, creo que como declaración son positivos. Ahora habrá que ir viendo, como digo yo, las acometidas a tierra de cada una de esas acciones, de que se vayan transformando en hechos concretos y positivos. Sin embargo, si hay, por ejemplo, un anuncio concreto, el 2019 no va a haber anticipo del impuesto a la renta. Eso es una cosa concreta, eso genera certidumbre. No es este año, bueno, porque este año hay un déficit, hay un problema ahí, digamos, macrofiscal, pero el próximo año ya sabemos que vamos hacia allá. En el tema de la salida de divisas, por ejemplo, ahí para mí no es muy claro. Dice, esto se irá reduciendo en tanto y la balanza de pagos del sector privado vaya mejorando. Esperemos que sí. Ahora, para poder exportar más, claro, se necesita, lo que ya hemos analizado en su programa, se necesita mejorar la competitividad, mejorar la productividad, se necesitan acuerdos comerciales. No se dijo nada de los acuerdos comerciales, a pesar de que ya en anteriores ocasiones ya se habla de que queremos ir hacia un acuerdo con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que no se dijo, que me hubiera gustado a mí escuchar, por ejemplo, vamos a restablecer las reservas internacionales. No vamos a volver a tocar dinero de las reservas del Banco Central, que en definitiva son reservas de los depositantes, de dinero del seguro, de los gobiernos autónomos descentralizados. No se dijo, por ejemplo, nunca más vamos a tocar el dinero del Seguro Social, que el dinero no es del gobierno, sino de todos nosotros los que trabajamos y aportamos día a día. Pero bueno, se habla de que quiere ir a una reducción de X puntos porcentuales del 6% al 2%,
6,5 hasta el 2021, eso es bueno, es una buena declaración. Entonces hay que ir viendo ahora, y ahora toca un trabajo muy fuerte, usted lo estaba diciendo al inicio de su programa, toca un trabajo muy fuerte, muy detallado, muy coordinado con las autoridades respectivas para ir viendo que se vayan tomando las decisiones del caso. Por ejemplo, este gasto que es del gobierno y del Estado, que sumaba o llegaba casi al 42% del Producto Interno Bruto, se habla que se lo quiere reducir, se van a reducir ministerios, se van a reducir secretarías, se van a reducir subsecretarías, secretarías generales, todo eso. Yo el otro día escuchaba una declaración de Eduardo Valencia, que decía que en el gobierno, en el Estado, hay más de 38.000 personas que ganan más de $5.000 mensuales. Entonces ahí, si usted multiplica eso, son 2.000 y pico de millones de dólares. Bueno, entonces habrá que en los casos de esta gente que son de contrato y sin nombramiento, pues se vencen los contratos y tienen que irse. Y a los que están de alguna manera con nombramiento y todo, habrá que ver cómo se racionaliza eso. No los despidas, no los mandes a la calle, pero de alguna forma habrá que ver cómo se reducen esos ingresos para ir generando ahorros de verdad. Ahora, que van a vender los carros, que van a mejorar, que no arriendo, eso ya lo hemos escuchado. Eso ya lo hemos escuchado. Y en una economía de 100.000 millones, pues vender 2 carros y suprimir 3 arriendos, digamos. Pero lo importante es que va en el sentido positivo el anuncio. Esto tiene que irse transformando en hechos concretos. Lo que sí es verdad es que el Ecuador, dolarizado como está, no teniendo la posibilidad de imprimir moneda para que por la vía de inflación se licúe, digamos, las barbaridades cometidas por el gobierno anterior, el Ecuador lo que tiene es un gran flujo de caja, y en ese flujo de caja tiene un problema de déficit. No se dijo nada de la deuda. La deuda, de acuerdo a la auditoría que ha hecho la Contraloría General del Estado, ya sabemos que sobrepasó el límite del 40% del PIB. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Porque sabemos, y hay declaraciones, de que para completar el programa del año se necesitan más o menos 6.000 millones más de deuda. Entonces, ¿cómo van a hacer con eso? Entonces, todas esas cosas habrá que irlas trabajando, pero repito, el anuncio va en el sentido correcto, genera, digamos, esto el presidente empezó diciendo no más impuestos, entonces eso es importante, porque además tampoco creo que hubiera habido el ambiente en la asamblea para pasar nuevos impuestos. Entonces, por ahí se van concretando las cosas. Fíjense usted, lo que en su programa también hemos conversado, poder sintonizar los modelos de contratación laboral para actividades que tienen un giro, digamos, de acción específico, y habló concretamente de la pesca, de la agricultura y del turismo. Entonces, eso me parece positivo. Entonces, ahora habrá que ir y sentarse a trabajar con el señor ministro de Relaciones Laborales a ver cómo es que usted va a implementar estos contratos que el señor presidente ha dicho que va a estar sintonizado con la realidad de nuestro sector. Eso es positivo. Por ejemplo, que se diga que no se van a afectar las importaciones de bienes de capital y de materias primas, eso es positivo. Entonces, ahora vamos a ir entonces al COMEX a ver cómo es que eso se va a implementar. Ya, no se dijo nada, por ejemplo, de las tarifas eléctricas que son excesivamente caras, ¿no? De eso no se ha dicho nada. Pero bueno, vamos a ir construyendo, digamos, esa nueva visión todos juntos, sector público, sector privado, todos los ecuatorianos tenemos que arrimar el hombro y todos tenemos que poner nuestro contingente para sacar adelante a nuestro querido país. 6:53 en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huacavilca 8:30 MLH. Grande la información. Dialogando con el señor ingeniero Bruno Leone Pignataro, presidente de la Cámara de Pesquería de acá del Ecuador. Ya está con nosotros aquí en la mesa de trabajo hace algunos minutos mi compañero, el licenciado Lenín Artigas Vega, que tiene también inquietudes para el ingeniero Leone. Estimado Lenín, buenos días. Buenos días, economista. Ingeniero, buenos días. Si yo le digo a usted que vamos a racionalizar 5 beneficios tributarios para la población que tiene más de $100.000 de ingresos anuales, y que esa racionalización me va a significar como Estado más de $1.000 millones adicionales
entre 2018 y 2021, eso no es un incremento de impuestos. A ver, esos... Decir las cosas, esa es la manera bonita. Voy a racionalizar los beneficios tributarios de más de 130 existentes, además le digo, para que no crean que son poquitos, ¿no? Y de paso le cuento que la consecuencia de esa racionalización va a ser un incremento de ingresos al fisco de más de $1.000 millones. A ver, incremento de impuestos. Los impuestos los crea la Asamblea, Len, ¿ya? Entonces, yo lo comento desde el punto de vista de que para que haya un nuevo impuesto, una subida del IVA que se hablaba, IVA diferenciado y una serie de cosas, tendría que haber ido eso a la Asamblea. Eso no va a haber. Ahora, yo también tengo esa inquietud ahí en relación a estos 5 beneficios. ¿Cuáles son? De las deducciones que uno puede hacer al impuesto a la renta. No sé cuáles son estas 130, sinceramente tendría que verlas, por eso yo comentaba hace un momento, habrá que trabajar con las autoridades respectivas y viendo cada cosa. Ahora, el concepto, como concepto de que el que más tiene, más pague, bueno, el país está en una situación, y yo por eso decía, todos tenemos que arrimar el hombro. Aquellas personas, yo me pongo dentro de ese grupo, porque ahí está mi declaración de impuestos, la pueden ver en la página. Yo gano más de $100.000, y pues si me toca pagar una cantidad más producto de que me eliminen algún tipo de beneficio, pues lo tendré que hacer. ¿Ya? Eso no, por ahí no va la cosa. El problema está en que no podemos los ecuatorianos seguir arrimando el hombro, poniendo nuestro contingente, pagando más impuestos para que se lo sigan gastando de una forma, digamos, sin control, y en la década pasada inclusive con actos de corrupción que ahora son de conocimiento público. Ese es el punto. Entonces, ingeniero, yo lo que veo, ingeniero, es que hay un voto de confianza gigantesco hacia un gobierno que el día de ayer dio simplemente lineamientos generales, que no dio el detalle de cada uno de estos 4 ejes y de los 14 programas o de los 14 planes que van a implementar. Y veo que hay reacciones por parte de los sectores productivos y de otros actores económicos muy favorables sin conocer los detalles. ¿A qué se debe? ¿A qué responde esta confianza que yo considero excesiva en base a un sinnúmero de generalidades que fueron enunciadas la noche de ayer? Cuando, por ejemplo, ustedes dicen, sí, en la década pasada hubo actos de corrupción, hubo un mal manejo de la economía, hubo un mal manejo de muchas cosas, y en este gobierno se mantienen muchos de los actores que fueron fundamentales en esos malos manejos, en esos descontroles. Entonces, y nuevamente le pregunto, ingeniero, ¿a qué se debe esta confianza gigante que ustedes le tienen al gobierno de Lenín Moreno? Yo me sumo ahorita a esta respuesta. Yo digo que el anuncio de estos 4 ejes y 14 propuestas nos ha dado certidumbre, que no quiere decir que estamos contentos, estamos felices, y que esto tiene que hacerse un seguimiento a cada una de estas acciones a través de cada uno de los ministerios o carteras de Estado. Usted, ingeniero. A ver, sí, mi respuesta iba más o menos por esa misma línea. O sea, esta no es una confianza gigante, Lenin, es simplemente el hecho de tratar de ser objetivo y ver de que el anuncio finalmente nos quiere dirigir hacia otro modelo de desarrollo. Eso para mí es importante. Antiguamente los empresarios eran los malos, ganar dinero era malo, etcétera. Hoy se reconoce la necesidad de que hay que revitalizar el sector productivo, de que hay que generar, promover mayores y mejores exportaciones, de que hay que estabilizar el Estado. Antiguamente se decía, acuérdense, en dolarización no hay que tener reservas igual a inversión, y pues con ese cuento se gastó la plata en obras que con sobreprecio, etcétera, etcétera. O sea, no es... Y yo estoy de acuerdo con usted, ingeniero, pero también usted debe recordar que se elaboraron durante la década anterior incluso proyectos, programas económicos que supuestamente incentivaban al sector privado y que finalmente no se cumplieron. El día de hoy, ¿qué les dicen? Les dicen que sobre el impuesto a la salida de divisas, en la medida en que mejore el saldo de la balanza de pagos privada, se reducirá gradualmente.
¿Eso qué significa? ¿Eso a quién incentiva? Usted me va a decir que los inversionistas privados van a decir, sí, esto me da certidumbre. No genera ninguna. Allí no hay plazos, allí no hay montos, allí no hay nada. Como si lo hay, por ejemplo, en lo que se refiere a la eliminación del cobro del anticipo al impuesto a la renta. Allí sí es clarísimo, 2019 se elimina esto. Pero sobre impuesto a la salida de divisas no hay la misma claridad. Por eso dije yo hace un momentito, que en esos casos, en la medida que se mejore el balance, ¿y cómo se va a medir eso? ¿En qué medida? Porque es en la medida, sí, pero ¿en qué medida? Pues, cuando digamos que el déficit hoy día del sector, de la balanza de pago del sector privado, digamos que son 1.000 millones, entonces cuando lleguemos a 500, ¿esa es la medida o cuando lleguemos a 200? Por eso decía yo, eso no está claro, pero es un anuncio en el sentido correcto. Ahora, todo esto, estos 4 ejes y estas 14 propuestas, hay que trabajarlas, irlas haciendo la carpintería, como se dice, para que se vayan convirtiendo en realidad. Este es el Ecuador que tenemos, Lenin, y esto es la situación que tenemos. Entonces, yo pregunto, nosotros los ecuatorianos, ¿qué queremos? ¿Queremos sacar nuestro país adelante? Nos toca arremangarnos las mangas de la camisa y ponernos a trabajar. Bueno, nosotros lo hacemos todos los días, pero tenemos que salir adelante. Ahora, usted sabe que lo político y lo económico no está divorciado. Ahí hay una simbiosis, o es un todo, por decirlo de alguna manera. Recordemos la frase esa de Clinton que dijo, es la economía, estúpido, ¿verdad? Entonces, si la economía no va bien, todo lo que medio se ha avanzado en la parte política, todo eso fallará. Entonces nosotros, los ecuatorianos, ¿queremos volver a esa barbaridad? No queremos volver a esa barbaridad. Entonces queremos pensar positivamente, queremos pensar que el anuncio tiene buenas intenciones y para mi modo de ver va en el sentido correcto y entonces hacia allá tenemos que trabajar. Si en el camino vemos que no hay tal fusiones ni tal eliminaciones de puestos, secretarías y sueldos y gastos y carros que se venden y alquileres, entonces ya saldremos también a decir, pero este es el Ecuador que tenemos y esta es la situación que tenemos, Lenin. Seamos claros, y a mí no me gusta hablar por hablar, a mí me gusta decir las cosas como son. Entonces, si nos vamos a poner porque no, entonces ¿hacia dónde vamos a ir? Entonces, esto es lo que hay. Ahí hay una situación complicadísima fiscal, ahí hay una situación de flujo de caja muy complicado, pero aquí está el Ecuador donde vivimos. O queremos empezar a ver más bombazos como en San Lorenzo, en Esmeralda, u otro tipo de cosas. No queremos eso, los ecuatorianos no queremos. No, definitivamente no queremos violencia y queremos que se tomen medidas, por supuesto, pero queremos también que se pongan la vara alta en lo que se refiere a los objetivos. Pero cuando viene un gobierno y dice que espera obtener en 4 años 7.000 millones de dólares de inversión, cuando nuestros vecinos tienen 30.000 millones, el uno por el sur, el otro 18.000 millones anuales, no en 4 años 7.000, no, por año ellos reciben cantidades superiores, entonces sí llama la atención y decimos, a ver, este es el buen camino, el que quiere tener 7.000 millones de dólares de inversión privada en 4 años. ¿Qué está pasando entonces? No es una cuestión de oponerse por oponerse, ingeniero Leone, es una cuestión de no ser conformistas. Sí, reconocer el problema, por supuesto, pero pedirle a los gobernantes también que tomen medidas, por favor. O sea, nos vamos a poner serios en el manejo de la economía, porque es la economía lo fundamental para que todo funcione. Entonces vamos tomando pues las decisiones que nos generen un crecimiento importante, que generen acciones reales, que podamos decir, miren, el 2019 va a pasar esto, a partir de mañana lo de acá, y no quedarnos simplemente en la generalidad y en la expectativa de que, sí, todo esto ojalá sea cosa buena. Porque de esas promesas ya hemos vivido durante 10 años y los resultados no han sido precisamente positivos. Sí, de acuerdo, Lenin, coincido con usted. Hay que la vara, dice usted, hay que ponerla alta. Pero mire, yo creo que 7.000 millones es muy poco, definitivamente, si es que estamos pensando en realmente cambiar las cosas y generar un ambiente y clima de tranquilidad. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir que hemos estado reunidos con el ministro Campana, que está promoviendo y está llevando adelante un proyecto de ley de inversiones, donde él personalmente, él piensa que las inversiones que se pueden atraer a través de este nuevo cuerpo legal son mucho más de 7.000 millones. Seguramente el gobierno ha querido ponerse conservador para que mañana no le digan, oye, tú ofreciste 30.000 o 24.000 y solamente conseguiste 7.000. Pero lo importante, otra vez, es
reconocer que primero, la declaración de que se quiere mantener la dolarización para mí es importante, porque eso es una de las pocas cosas en que el 100% de los ecuatorianos estamos de acuerdo. Entonces, para sostener la dolarización tenemos que traer más dólares. Ya lo hemos analizado. ¿Cómo vienen los dólares al país? Por exportaciones, por inversiones y por deuda. Deuda ya está agotado ese mecanismo, ¿verdad? Entonces nos queda promover las exportaciones y las inversiones. Para traer las inversiones, y eso no se dijo tampoco, por ejemplo, ¿dónde está el mecanismo de resolución de controversias, los arbitrajes? Eso sé porque nos hemos reunido con el ministro Campana, que se están negociando con los diferentes países unos nuevos TBI. Entonces, de tratados bilaterales de inversión. Entonces, por ahí hay que trabajar. El anuncio de ayer fue, a mi manera de ver, conceptual, en una cadena de televisión de 15 o 20 minutos, pues tampoco había espacio para, si no hubiéramos tenido que tener 24 horas, digamos, del día diciendo cada cosa, pero ahora viene el trabajo, mi querido Lenin, y ustedes, los periodistas, ustedes que hacen un excelente trabajo, y de paso permito felicitarlos a través de esta vía, ustedes que hacen excelente trabajo, ustedes, Clever, que entienden del tema, tienen que estar informando y vigilando que cada proceso de estos se vaya transformando en realidades, que así mismo como ahora, y lo cual agradezco, que al día siguiente de este importante anuncio me hayan dado la oportunidad de poder hablar a través de la radio, así mismo otros que sigan teniendo los micrófonos abiertos para todas las personas que tengan que opinar y decir las cosas. Cuando las cosas vayan bien hay que decirlas, y cuando las cosas vayan mal hay que denunciarlas. Muy bien, ingeniero Bruno Leones, le agradecemos por estar con nosotros, y vamos a seguir trabajando en esto, porque como en algún momento algún candidato dijo, esto recién empieza. Un abrazo para usted. Gracias, gracias Lenin, que tengan muy buenos días. Huancamilca, la H grande de la información.